Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Es una realidad que las sociedades tienden cada vez más hacia la polarización y que las democracias europeas se resienten evidenciando su fragilidad ante idearios opuestos en muchos casos. En una Europa que nació con ansias de libertad, donde la Reforma protestante tuvo un papel relevante, nos preguntamos qué está pasando siglos después y cómo podemos los cristianos ser agentes de cambio desde el ámbito de la comunicación. Hablamos de nuevo con Joel Forster, director de Evangelical Focus, orientado al ámbito europeo, y con Daniel Hofkamp, director del medio protestante digital, enfocado en el contexto español. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a una pregunta. ¿Qué importancia tiene tener voz en la esfera pública? Cuéntanos. Bienvenidos, Dani y Joel, de nuevo aquí con nosotros. Gracias, Beni. Esteban, muy bienvenido también a ti. Buenos días. Buenos días, Beni. Muchas gracias. Contadme así de forma breve cuál es el reto principal que tenéis a la hora de comunicar. Quizá, como has dicho en la introducción, en esta era de la polarización, el no caer en uno de esos polos, intentar ser equilibrado y así poder brindar una información adecuada a las personas que nos siguen. Sí, para mí es algo parecido, escuchar las diferentes partes y no hablar tanto, escuchar un poco más. Pues si os parece, vamos a sentarnos y vamos a hablar de esa Europa. Y siempre pensamos en Europa, o hemos pensado, como una tierra de libertades, sobre todo en comparación con otros territorios. Joel, y te pregunto a ti, ¿qué signos de hostilidad estáis detectando en los últimos años? Pues yo creo que sí, que es así, que en el resto del mundo se ha visto siempre Europa como el lugar de las libertades, el lugar de la democracia, de la lucha contra la corrupción, de la compasión con el vulnerable, de la dignidad de la vida, de la persona individual frente a la masa. Es decir, yo creo que siempre se ha visto Europa desde otras partes como el lugar de los derechos y las libertades. Y eso tiene que ver mucho con la fe cristiana. Ha habido una influencia muy fuerte de la ética de la Biblia que ha marcado la historia de Europa, especialmente a partir de la Reforma protestante del siglo XVI, con Martín Lutero, todo el tema de libertad de conciencia, el derecho a poder pensar por ti mismo, a poder expresar lo que opinas, aunque no estés a favor o lo que piensa la mayoría, ¿no? Y realmente esto es admirado en otras partes del mundo, y lo que hemos llegado al punto es que a estas élites, o los influencers, si queremos decir, de Europa, los políticos, los artistas, los empresarios, han querido de alguna forma cortar las raíces de ese árbol cristiano, ¿no? Ese árbol que había crecido fuerte, estable, que daba fruto y que la gente lo podía ver. En las últimas décadas ha sido cortadas esas raíces y vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y cada vez más vamos a la tendencia en la que vamos perdiendo el valor de la vida, el valor de la libertad de expresión, toda una serie de valores que formaban parte de la cristiandad que dejan de estar ahí. Y eso se está viendo también cómo influye, ¿no? A nivel comunicativo, cómo se va apartando la fe cristiana del ámbito comunicativo, de la esfera pública. Daniel, ¿qué efecto ha podido crear, cómo ha podido impulsar esta deriva? Quizá el haber ido de crisis en crisis. Llevamos 15 años sumidos en una crisis económica o en otra sanitaria, o de los dos tipos. ¿Cómo ha podido influir esta realidad en Europa? Bueno, creo que las crisis nos ponen a veces en una posición defensiva. Es decir, no reaccionamos para construir, sino que a veces reaccionamos solo para proteger lo que ya tenemos y nos hacemos más duros y más intentamos fortalecer nuestras posiciones y no buscar puentes o vías de diálogo. Y esto creo que está permeando a nuestra sociedad en muchísimos ámbitos, ¿no? Por supuesto, en el de la comunicación, en el de la política, en el de la esfera pública, donde vemos cómo el debate parlamentario, por ejemplo, se ha ido dañando de manera continuada, y eso es algo que se puede ver, ¿no? En diferentes países, y también la dificultad para que, por ejemplo, haya espacios para que incluso el hecho religioso pueda participar de una manera constructiva, y esto es una de las cosas que creo que hemos perdido. Es decir, se ha empezado a pensar que la religión tenía que quedarse apartada para el ámbito privado, y se ha confundido lo que es la expresión de la fe privada con lo que es el vivir la fe, que es algo que puedes vivirlo en tus valores, en tu vida cotidiana también, y que tiene que tener una influencia en tu día a día. Este proceso de secularización, que bueno, ya se habla mucho más de algo laicista, ¿no? Como de arrinconamiento, ¿no? De la fe cristiana, por ejemplo, ha avanzado en estos últimos 15 años también de crisis, de lo que estamos hablando. Joel, ¿qué ha llevado a que realmente las élites gobernantes no hayan visto ese retorno quizá hacia las raíces cristianas como una alternativa quizá a la situación actual?
Sí, yo creo que hay un momento simbólico en el año 2009, que la Unión Europea hace el Tratado de Lisboa, que es como reformular la Constitución, como decir, qué queremos ser como Europa, ¿no? Y ahí hay un debate en el que se habla de si vamos a incluir o no las raíces judeocristianas en el texto, en la Constitución. Y se decide finalmente que no. Y yo creo que desde ese año, desde esa década, al final de la primera década del 2000, empieza ese proceso más rápido de secularización, de laicismo. Ya no es laicidad de separación de religión y sociedad, sino de arrinconar, como decías tú, ¿no?, a la religión. Y hay un autor, un historiador cristiano en Holanda, que se llama Jeff Fountain, y él habla de la casa ocupa, y él dice que Europa es como una casa bonita que fue diseñada sobre un buen fundamento, un arquitecto que pensó muy bien cómo hacer las diferentes plantas para que la gente pudiera convivir, las diferentes habitaciones. Y parece como que la nueva élite política busca seguir ocupando esa casa, pero olvidarse del propietario, olvidarse del arquitecto. Le gusta la casa, pero no quiere reconocer a quien formó ese espacio, ¿no? Y creo que estamos en ese punto en el que poco a poco la gente se va dando cuenta de que los valores que fundamentaron Europa se van deshaciendo, se van deconstruyendo, ¿no?, que es una palabra que se usa mucho hoy en día, y veremos hacia dónde vamos. Si perdemos un marco de convivencia en el que estábamos de acuerdo en qué está bien, qué está mal, cómo tratarnos, si perdemos el fundamento, qué ideologías salen y hacia dónde nos lleva esa polarización de diferentes puntos de vista, ¿no? Y toda esta situación general, al final vamos a traerla al ámbito más comunicativo. Quizás sobre todo en Europa occidental este fenómeno está mucho más marcado, ¿no? Ahora hablaremos también de Europa oriental, pero ¿qué supone que se pierde esta parte de Europa, la nuestra, al entrar en la esfera pública y estar buscando soluciones a cosas o medidas, etcétera, que estamos perdiendo al dejar de lado el que se puedan manifestar libremente voces con convicciones religiosas? Bueno, por una parte se pierde el silenciar algo tan importante para tantos millones de personas todavía hoy en día, ¿no? Porque es verdad que los cristianos, digamos que seguimos estando presentes en la sociedad y somos muchos los que queremos participar en la sociedad, no dominando la mesa, sino participando en ella, ¿no? Y eso es lo que pedimos, no estamos pidiendo más. Y creo que lo que se está perdiendo es una voz que quiere construir algo, ¿no?, que quiere construir sobre esas bases a las que hacía referencia Joel. Digamos que la reforma protestante siempre ha estado en la base de los derechos fundamentales, ¿no? Libertad religiosa, libertad de expresión, libertad para de alguna manera poder también desarrollarte como persona, educación, la libertad de la mujer también para poder participar. Todas estas cosas vienen de ahí. Y realmente al perder, digamos, esa influencia o al perder ese punto de vista, empiezan a entrar otros que realmente tienen otras perspectivas y que realmente hacen que el debate sea menos rico y yo creo que también menos sano. Así que hay, en cierto modo, una hostilidad. Se puede ver desde fuera, desde algunos ámbitos de nuestra sociedad, bueno, ¿qué van a decir estos cristianos, ¿no? Eso es de otro tiempo, o no están suficientemente formados, o tantas cosas, ¿no?, que podemos quizá haber sentido, ¿no?, en algún momento de también nuestras carreras profesionales en el ámbito de la comunicación. Eso en cuanto a la Europa quizá más occidental, pero Joel, quizá en Europa del Este no está tan acentuado este fenómeno, pero también hay obstáculos realmente a los cristianos para poder comunicar. Sí. Europa del Este sigue siendo más tradicional. Si hablamos con gente en Rumanía o en Polonia, en Hungría o incluso en la zona de los Balcanes, se mira a países como España, como Francia o Alemania como diciendo no queremos ser como ellos realmente, no queremos irnos tan lejos. Siguen más anclados en unos valores tradicionales y, por tanto, a menudo también los valores cristianos. Sin embargo, creo que hablando con gente ahí, ¿no?, cuando hacemos nuestro trabajo como periodistas, vemos que también hay otras situaciones. Hay aún una unión muy grande entre la Iglesia oficial y el poder, y por tanto las minorías, como podrían ser los evangélicos, los protestantes, otras minorías se sienten marginadas y tienen difícil el acceso a ciertos lugares. Por otro lado, está la corrupción mucho más fuerte en Europa del Este.
hay la herencia del comunismo que queda allí en las universidades, en los negocios, y para los cristianos es difícil mantener una vida íntegra, hacer las cosas bien para poder avanzar en la vida. Y después está toda la amenaza de la guerra. Y el problema de las guerras, entre todos los problemas que tiene la guerra, es que limita a las minorías y limita a aquellos que son poquitos, les suele cortar la libertad de expresión, y ha pasado en Ucrania con la invasión, tanto de un lado como de otro, que cristianos han sufrido. Y visto un poco todo el panorama, ¿no? Un poquito de hostilidad, obviamente hay otros niveles de hostilidad en otras partes del mundo, pero hay una hostilidad real. ¿Cuáles son las principales amenazas o tentaciones en las que podríamos caer como cristianos evangélicos? Bueno, yo diría que son dos. Una es el aislamiento, es decir, que como hay cierta represión o cierta oposición a nuestra participación, pues decidamos aislarnos y quedarnos, digamos, de puertas para dentro del templo, ¿no? O que simplemente hagamos de la fe eso que la sociedad quiere, que es que sea un aspecto de mi vida recluido al ámbito privado y ya está. Y esto es una tentación, porque también puede ser incluso cómodo para algunos cristianos vivir así, pero realmente no es lo que estamos llamados, ¿no? Jesús nos ha llamado a ser sal y luz. Otra tentación creo que fuerte es la de intentar ir al choque y a la lucha, intentar pues ganar no un puesto en la mesa, sino intentar presidir la mesa y echar a aquellos que no estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos, es decir, intentar imponer nuestra perspectiva, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo en otros lugares del mundo, ¿no? Cómo ciertas posturas religiosas se han unido al poder político para imponer su visión y no para contribuir a esa libertad. Entonces tenemos que tener cuidado como cristianos de que nuestra participación sea para construir, para ser sal y luz, como Jesús nos decía, y también, como dice en la epístola de Pedro, que la manera de presentar nuestra defensa, de presentar nuestros argumentos, sea con gentileza y que sea con humildad, ¿no? Creo que es algo que muchas veces a los cristianos se nos ha acusado, y con razón, es la falta de humildad a la hora de participar en el debate público, y creo que tenemos ahí un reto por delante. Sí, que hay que hacer autocrítica. Tenemos también nosotros que pensar qué errores hemos podido cometer, ¿no?, en el pasado, y realmente simplemente ser una voz en la mesa, pero ser una voz que tiene algo valioso realmente que aportar. Y vosotros lo estáis haciendo desde vuestros medios, desde Evangelical Focus, desde Protestante Digital. Felicidades por todo lo que estáis aportando. Cuéntame, Joel, ¿qué principios os están llevando? Daniel ha empezado a apuntar algunos. ¿Qué principios os llevan y os rigen a la hora de comunicar bien en este contexto hostil? Sí, Daniel hablaba de la humildad. Yo creo que sí, que debemos, no solo nosotros, sino en general, buscar ese debate en el que nos escuchemos unos a otros, ¿no? Creo que estamos en una Europa muy plural, hay muchos grupúsculos, y tenemos que salir de nuestra burbuja y tenemos que empezar a dialogar con otros escuchando, ¿no? Creo que eso es un elemento clave. Otro es la amabilidad. Creo que a veces nos ha faltado escuchar a los jóvenes. Los jóvenes buscan la amabilidad en la comunicación, buscan el abrazo, buscan la cercanía. Y después la valentía. Muchas veces como cristianos hemos tenido esa tendencia a, bueno, lo que hablábamos, ¿no?, a decir, como soy minoría, mejor no expreso. Pero me gusta mucho Päivi Räsänen, una político cristiana en Finlandia que ha estado en un proceso judicial por expresar su punto de vista desde la Biblia sobre temas de sexualidad. Ella decía, mi principal temor no es que me callen, mi principal temor es que otros cristianos se autocensuren, o sea, que nadie te diga que no hables, pero tú mismo ya te callas tus opiniones, ¿no? Y en ese punto yo veo un punto de esperanza también. O sea, teníamos hace 10 años a los nuevos ateos, en Richard Dawkins y toda esta gente que hablaba de que la religión se ha acabado en Europa, ¿no? La fe cristiana se termina y entramos en una nueva era, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora mismo en la información que estamos haciendo en nuestros medios es un repunte del interés por la fe. Por ejemplo, en Finlandia las estadísticas dicen que los hombres jóvenes menores de 40 años han triplicado el número de los que oran, de los que van a la iglesia o de los que consideran que Dios existe. Incluso gente como la atea en Holanda, Ayan Hirsi, o el propio Richard Dawkins están diciendo en estos últimos meses, por fin reconociendo que no se puede comprender Europa sin la Biblia y sin la fe cristiana. Es decir, si tenemos algo bueno que comunicar, si creemos que el Evangelio es bueno, es bello y es verdad, sigamos haciéndolo porque hay personas que están buscando esa esperanza que no se encuentran en
estos puntos de vista. Jesús tiene mucho que decir, ¿no? Todavía Sí. en nuestra sociedad, desde el ámbito incluso comunicativo y cómo vemos la realidad, cómo la contamos y también nuestras actitudes. Pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Siempre un placer y mucho ánimo en todo lo que hacéis, que tiene un valor muy grande. Hasta pronto. Muchas gracias. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia. Si no tienes una y deseas leerla, queremos regalártela. Llámanos ahora al teléfono 917434400 y te la enviaremos gratis, gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos este libro, Alegría para el Mundo, un libro de Greg Foster, que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.